Saben, estaba analizando el tema de la eutanasia porque en mi país no tardan en aprobarlo y en hacerlo ley, y esperemos que así sea. Sin embargo, y aunque soy plenamente consciente de que nada sucede en mi país a menos de que los políticos puedan verse beneficiados de alguna manera, hay un tema que no me deja tranquilo. Y sí, antes de que alguien se adelante en los comentarios, claro que estoy a favor de la eutanasia. Como cualquiera de mi generación, no es una postura particularmente revolucionaria, ni mucho menos incómoda para quienes crecimos viendo cómo la idea de morir con dignidad empezó a sonar más humana que los argumentos religiosos del pasado. Particularmente debo admitir que sí, tengo creencias religiosas. Si bien no me considero 100% de una sola rama, sí considero que son cosas que pueden llegar a influir en mi pensamiento. Yo la verdad es que he estudiado bastantes ramas religiosas de distintas posturas, de las distintas que hay en México por lo menos. Y en ese sentido, aunque sí puedo verme mermado en algunas opiniones que pueda llegar a dar, hay una cosa que tengo clara: una verdadera falta de respeto es el que yo tenga unas creencias religiosas y querer imponértelas o que te afecten a ti. Y es por ello de que yo verdaderamente, aunque tenga un conflicto de interés cuando se trata de la eutanasia, no tendría yo ningún derecho de usarla como argumento para que no fuera aprobada. Y hay algo que no puedo ignorar en el significado de una vida que termina por su propia voluntad al ya no disfrutar tenerla. Los seres humanos somos de las pocas criaturas en el planeta, tal vez en el universo, que son plenamente conscientes del yo. Y buena parte de nuestro cuerpo y nuestro camino ha sido con el simple objetivo de mantenernos con vida. Respirar, comer, huir de peligro, curarnos. Vivir no es un acto pasivo, es una tarea constante. Por eso, cuando alguien decide conscientemente que ya no quiere seguir viviendo, algo profundo se rompe en el relato que como sociedad nos contamos sobre la vida. A decir verdad, por salud mental, dejé de adentrarme en estos temas como lo son el suicidio y la eutanasia, porque son temas que mientras más te metes a investigar, más te dañan la mente. Y esto no lo digo como metáfora. Hay ideas que si las miras demasiado tiempo, te devuelven la mirada. Pero sin buscar yo el tema de la vida y la muerte, el tema me buscó a mí. Dentro de mi ciudad había estado aumentando el problema del suicidio de manera preocupante, lo que me llevó a participar en las capacitaciones del tema junto con varios servidores públicos. Escuché atentamente las causas, las motivaciones, historias que no salen en los informes, cifras que no caben en las gráficas. Y lo más cómico, si es que todavía podemos usar esa palabra, fue que al llegar al final, varios funcionarios empezaron a debatir o discutir entre ellos la falta de efectividad en las medidas que se estaban proponiendo. Una escena bastante clásica cuando te adentras a la política. Personas que no tienen idea del problema, que no saben de las causas, discutiendo cómo podrían solucionarlo. Y discutiendo entre ellos porque simplemente no se ponían de acuerdo. Hasta que el experto que daba la charla dijo algo simple pero que retumbó en mi cabeza. Nadie quiere morir. Nadie se levanta con la aspiración de vida, de acabar con su vida. Solo son personas que no ven salida y que las circunstancias les han convencido que nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Esa frase tiene más peso que cualquier discurso populacho que jamás haya escuchado. Creo que fue ahí donde comprendí que la responsabilidad tan fuerte y el fracaso tan grande que tienen todos los países del mundo, y particularmente México, porque el problema no es solo la muerte, es la ausencia de una percepción de buen futuro. Ciertamente busqué en muchos sitios las respuestas a mis preguntas, y llegar a la filosofía ciertamente no dio una solución al debate en mi cabeza. Albert Camus afirmó que el suicidio es el único problema filosófico verdaderamente serio en su obra El mito del Sísifo. Camus plantea la pregunta sobre si la vida vale la pena vivirla frente al absurdo de la existencia, concluyendo que la rebelión y vivir a pesar del sinsentido es preferible al suicidio. Una conclusión poderosa, inspiradora incluso, pero incómoda cuando la rebelión no es contra el absurdo metafísico, sino contra un sistema que te abandona. Otros filósofos han abordado el suicidio con diferentes perspectivas. Arthur Schopenhauer lo consideraba un acto cobarde que no resuelve el dolor, sino que afirma la voluntad de vivir al escapar del sufrimiento. Los estoicos, Séneca y Epíteto, lo veían como una salida honorable ante una vida miserable e insoportable. Aristóteles lo condenó como un acto de cobardía y como la ilusión de la responsabilidad social. David Hume teorizó sobre la justificación racional en ciertos casos. Y aún así, después de leerlos a todos, después de intentar pensar el problema desde la razón más pura, el debate en mi cabeza seguía intacto. Tal vez porque ninguno de ellos escribió pensando en un sistema de salud colapsado, presupuestos simulados y gobiernos que convierten la negligencia política en política pública. Para mí, el mayor problema con la eutanasia es la pregunta incómoda. ¿Qué llevó al paciente a tener un estado de salud que lo llevó a preferir la eutanasia por encima de cualquier otra alternativa? ¿Qué fue lo que lo llevó ahí? En un país sin medicamentos, en un país colapsado en su sistema de salud,
en el personal necesario, en el acceso a medicamentos, el mayor peligro que todos deben considerar en las personas que decidan recurrir a la eutanasia no porque no quieran vivir, sino porque el gobierno fue tan ineficiente en la atención a su salud que ahora ya no hay vuelta atrás en sus cuerpos. Y quiero ser claro, estos no son argumentos para negar la eutanasia, todo lo contrario, es una pregunta que todos los servidores públicos de la nación deberían hacerse de manera casi religiosa. Tu gente prefiere morir porque saben que no va a haber un cambio en su realidad. Cuando tú te vas y entrevistas, visitas o te toca compartir espacio con las personas en situaciones difíciles de salud, no hay nada más cerrado y discriminatorio que pensar que la culpa es totalmente suya, por no dejar el cigarro, por no medicarse, por no cuidarse. Las causas de la mala salud en México recaen en el poco acceso a una salud de calidad que el Estado te ofrece. Culpar al enfermo siempre es más cómodo, porque para empezar individualiza un problema y exime de responsabilidad tanto a la sociedad como a los que gobiernan. Si él se lo buscó, entonces no tengo por qué ayudarlo, ni mucho menos pagar con mis impuestos su salud. Básicamente, todos se sienten más cómodos cuando hay una culpa individual y no colectiva. Deben considerar que yo por lo menos actualmente en mi ciudad, si bien no soy un tomador de decisiones, no recae en mí la capacidad de legislar o de proponer acciones, soy una voz que es por lo menos un poco escuchada. Y es por eso que tocar el tema de la eutanasia y del suicidio, analizarlos como Estado, me toca tan profundo y no puedo dejar de pensarlo. El primero es un problema creciente en mi ciudad y mientras más investigo, mientras más me adentro en el problema con el fin de buscar abonar con una política pública funcional que pueda proponer, ninguno de mis modelos acaba en una solución factible. El problema se ha vuelto tan multifactorial que todas las situaciones acaban en lo mismo. Soluciones que apenas y llegan al grado de propuesta. Y siendo consciente de que eventualmente la eutanasia puede convertirse en ley, para mí no es un debate sobre si debe ser ley o no. Claramente debe ser ley. Pero dado que aspiro a ser parte del Estado y a seguir proponiendo soluciones, no puedo dejar de pensar que buena parte de la población mexicana que eventualmente pedirá la eutanasia será debido y en gran medida a culpa del Estado que tenemos. Y no es que la vayan a dar a todos los que la pidan, pero es una realidad que el deficiente sistema de salud ha empeorado de forma irreversible, dolencias que parecían tratables o más llevaderas. Si no hay un interés en la salud, ni siquiera en cumplir los esquemas básicos de vacunación. Y esto es un problema que no solo afronta México, Estados Unidos o el resto del mundo también empezarán a acudir a esta medida al no poder pagar los seguros, los impuestos o el sistema de salud tan caro cada vez creciente. Claramente tengo miedo de cómo los políticos más faltos de ética usen las cifras. Claramente veo la mañanera de cualquier presidente diciendo que redujeron los casos de cáncer o enfermedades terminales, pero disimulando las cifras de eutanasia asistida. No es un miedo que tenga con el fin de tirarle cagada al gobierno, es un miedo genuino. Y aún así, genuinamente creo en la iniciativa. Creo que ofrecer el descanso voluntario a una persona que está sufriendo por su estado de salud es un acto que como humanidad debemos respetar. Y como gobierno no solo se debe permitir y regular, se debe buscar el sentido más humanista y funcional. Creo en la esperanza, pero no puedo negar que al tener tan cerca casos reales de personas que decidieron acabar con su vida al no ver salida por el Estado, al pensar cómo su realidad no podía cambiar debido al gobierno que tenemos, no puedo negar que son pensamientos que me acompañan cada noche antes de ir a dormir. Y una reflexión que todos los políticos deberían llevarse, tal vez no es preguntarnos por qué alguien decide acabar con su vida, sino qué tanto le fallamos antes de que él lo decidiera. Si llegaste hasta el final, muchas gracias por haber visto este video. Si te interesa la ciencia política, te dejo aquí abajo mis dos canales: Chovy Silva, donde hablamos de temas sociales y de la actualidad, y Chovy Ficticio, donde abordamos la ficción y el mundo de la fantasía desde las ciencias políticas. Ambos enlaces están aquí abajo y sin más nos vemos en un próximo video.